de los 16.599 trabajadores que no hemos aceptado las migajas del gobierno en las liquidaciones, de casi 10,000 jubilados que se mantienen en la resistencia y nuestras familias, queremos agradecerles a todos ustedes la solidaridad que nos han brindado. Desde que empezó el conflicto hace 4 años, muchas organizaciones sindicales de aquí de San Luis Potosí, de organizaciones sociales como la CEMAT, nos han dado una muestra de solidaridad para mantenernos en la lucha de resistencia. Recién en mayo estuvimos acá en la caravana por el derecho y la justicia del trabajador. Nos abrieron sus puertas para poder hacer un trabajo político y continuar. Llegamos hasta la frontera norte, hasta Nuevo Laredo, Tamaulipas, hasta el puente, a mostrar que en este país los derechos de los trabajadores son violentados todos los días. Y hay un responsable que es el gobierno, que ha hecho alianza con los empresarios nacionales e internacionales. Por eso nos da muchísimo gusto que en estas instalaciones deportivas de nuestros compañeros de General Tide, del compañero Federico, secretario general, y todo el Frente Potosino, se abran las puertas para poder discutir hacia dónde van los trabajadores. ¿Y a dónde vamos, compañeros? A la unidad por recuperar lo que nos han arrebatado todos estos gobiernos neoliberales. ¡Viva el Frente Potosino, camaradas! Estamos contentos en el SME porque después de 4 años de resistencia persistente, les arrancamos un convenio al gobierno, un convenio que queremos compartir con ustedes, camaradas, y decirles que solamente luchando se alcanzan que te respeten tus derechos y a tu organización. Y lo compartimos porque aquellas voces recordarán cuando tomaron por asalto armado y militar nuestras instalaciones en Luz y Fuerza del Centro. Hoy sabemos que fue el Ejército, que fue la Marina, disfrazados de policías federales, y empezó una campaña criminal de linchamiento en contra de los trabajadores. Televisa todos los días, TV Azteca, Milenio, y todos a cadena nacional hablando en contra de los trabajadores, que lo que únicamente que hemos hecho a lo largo de casi 99 años es construir infraestructura como estas subestaciones que están aquí, como estas líneas de distribución de mejor calidad, tiene razón. Fuimos capaces de electrificar la zona más densamente poblada de todo el país. Y solamente Calderón se le ocurrió un día por la noche dar la orden de tomar por asalto armado y militar las instalaciones, echar a la calle a 44,000 trabajadores. Es difícil comprender, o es grave, cuando un patrón despide a un trabajador, pero es más grave cuando lo hace el gobierno. El gobierno está para respetar tus derechos, y hoy estamos entonces los trabajadores en un acoso permanente por gobiernos y patrones, y todavía le sumamos a sindicatos charros de la CTM, de la CROC, de la COR, del Congreso del Trabajo, que prácticamente están a la merced de lo que diga el gobierno o el patrón, jugando un papel de esquirol, cuando sabemos que la lucha de los trabajadores ha estado establecida en la Constitución en su artículo 123. Gracias a la lucha, recordarán que decía Calderón y Javier Lozano, que se había acabado la empresa y por tanto se acababa el sindicato. Y hoy queremos compartirles este convenio que acabamos de celebrar hace una semana con el gobierno actual, donde prácticamente es un convenio entre el gobierno federal a través de la Secretaría de Gobernación con el Sindicato Mexicano de Electricistas. Decían que ya no existía el sindicato. Los que ya no existen en este país fueron 2 exsecretarios de Gobernación. Primero fue el Juan Camilo Muriño, se cayó de un avión y se extinguió. Después fue
Francisco Bley Mora, en un helicóptero se cayó y se extinguió. Y después, el año pasado, todos fuimos testigos de su acta de defunción de los panistas, que se alargaron para siempre del gobierno en este país, y fue gracias a la lucha de muchos trabajadores, de muchos mexicanos. Se extinguieron ellos y el sindicato está aquí con ustedes, de pie, de frente, con muchas ganas de construir un referente a nivel nacional que permita decir: los trabajadores generamos la riqueza, pues los trabajadores tenemos que mejorar nuestras condiciones de vida y de trabajo. Gracias, compañeros, por todo ese apoyo que han venido brindando al Sindicato Mexicano de Electricistas. En este convenio alcanzamos en primera instancia que se jubilen 1,400 compañeros de resistencia, compañeros que tenían 29 años de servicio. Y todavía salió la derecha a decir: regalazo al ESME. ¿Qué nos regalan a los trabajadores? No nos regalan nada. Al que sí le regalamos son a estos expresidentes, como Felipe Calderón, 6 años robando en el país, y hay que mantenerlo de por vida. Una pensión vitalicia, ¿saben de cuánto? De 5 millones de pesos al año. Pues hay que pagarle su seguridad a él y a su familia. El Estado Mayor Presidencial anda por allá con él, en Estados Unidos. Y así, ¿cuántos no se jubilan? Hoy me estoy enterando que los senadores de la República, por 6 años, también les dan una jubilación. Y que diputados, si repiten una y otra vez, también se van con una jubilación. ¿Y quién los mantiene? Los trabajadores, los que pagamos el impuesto. En todo nos cobran impuesto. Y además, en este convenio, que bien merecido para los compañeros que alcanzan ese derecho de su jubilación vitalicia, ¿de dónde va a salir el dinero para pagar? No es de los impuestos. ¿Saben cuánto hemos ahorrado? ¿Desde cuándo empezamos a ahorrar para nuestra jubilación? Desde 1936. En aquella época se empezó a constituir un fondo de recursos económicos para que cuando tuviera un compañero que retirarse para su jubilación, tuviera una vejez digna. Y ese fondo de jubilación, ¿saben a cuánto asciende actualmente? A casi 300,000 millones de pesos de los trabajadores. Por eso, el bandido de Javier Lozano y Felipe Calderón se aventaron con todo el aparato del Estado para que no hubiera ningún trabajador, para acabar con el sindicato. No era acabar con la empresa, porque es una industria. Esa no pueden terminar con la industria. Ahí va a estar toda la vida. Querían acabar con el sindicato democrático, independiente, acabar con su contrato colectivo de trabajo y robarse todos los fondos de los trabajadores. Eso era el fondo del conflicto. Quedarse con la industria eléctrica, la fibra óptica en manos de 2 exsecretarios de energía como Fernando Canales Clarión, Ernesto Martens, y ahí está metido también Javier Lozano, que acabamos de estar en el Senado, el senador Cachirul, alias La Changa. Estamos planteando juicio político para La Changa de Javier Lozano, camaradas. Y solamente con la movilización y la lucha. Ahí lo tenemos de vecino en el Senado, cerquito del sindicato. Pues toda la semana lo iremos a visitar y le mandaremos un saludo de todos los trabajadores potosinos y de nuestras familias a Javier Lozano y a los panistas, camaradas. Y además, con esto amarramos también lo que se llama la denominada toma de nota. Tenemos toma de nota hasta el 2015, todo el comité central, los 26 miembros del comité central. Y la toma de nota no nada más es para administrar el sindicato, es para defender los derechos de los trabajadores. Lo que sigue es recuperar nuestra materia de trabajo, donde están metidos los charros de la CTM agrupados en un sindicato del SUTER. Solos no vamos a poder, compañeros. Los electricistas requerimos del respaldo de la mayoría de los trabajadores porque se restablezca la legalidad y el Estado de Derecho. Esa es la lucha que sigue. Recuperar nuestra materia de trabajo
¿Por qué andan los charros por todos lados? Hay un conflicto emblemático también en el país. Y veo aquí mis compañeros del sindicato minero, de Napoleón Gómez Urrutia, que han dado también una pelea histórica. Ellos empezaron también desde 1906, con la huelga en Cananea. Después fueron los textileros, 1907. Enseguida los electricistas, en las huelgas en la zona central del país. Y a partir de todas estas luchas, se alcanzó el artículo 123 constitucional, de ahí la Ley Federal del Trabajo, de ahí los contratos colectivos, de ahí las prestaciones. No es casual que en el monumento a la revolución del DF, uno de sus pilares está artículo 123 constitucional, pero fue gracias a la lucha de miles de trabajadores que dieron su vida en aquellas gestas históricas. Por eso hoy la lucha de los mineros también es la lucha de los electricistas. Acabo de estar con su dirigente en Toronto, muy solidario con ustedes, con todos nosotros, y listos para continuar la lucha. Sacaron a los mineros de Cananea, con las fuerzas armadas y militares. Un juez dijo, se acabó la mina por caso fortuito y causa de fuerza mayor, se acaba su contrato colectivo de trabajo, y entraron otros de la CTM a hacer el trabajo que históricamente han hecho los trabajadores mineros. Por eso tenemos que ubicar el enemigo, camaradas. Y el enemigo es un gobierno de derecha y de izquierda, como se llamen, que están aliados con los empresarios nacionales e internacionales. ¿Para qué? Para acabar con las conquistas y derechos de los trabajadores. Pero no golpean a los sindicatos charros, porque ellos agachan la cabeza, permiten entregar sus conquistas históricas, van por los sindicatos democráticos e independientes. Por eso la necesidad de agruparnos en esta nueva central de trabajadores, que permita mandar un mensaje muy claro a los inversionistas internacionales, como los de General Type, esos inversionistas que de manera constante y buscan cómo acabar con el sindicato democrático independiente. Pero aquí está la respuesta, un reconocimiento a los compañeros de General Type, el compañero Federico, porque son una muestra de lucha y de dignidad por defender los derechos de los trabajadores. Hoy que el gobierno y los empresarios observen lo que estamos construyendo a nivel nacional. Aquí hay que aguantar, hay que aprender. Y hoy, ¿a alguien le da miedo luchar, compañeros? No nos da miedo, porque si no luchamos, ¿saben qué va a pasar con las futuras generaciones? Con los niños que están aquí, los jóvenes, ¿qué futuro les espera? Esclavitud moderna, trabajos de 12 horas, irse al extranjero, enrolarse con el crimen organizado, o meterse en las Fuerzas Armadas. ¿Para qué? Para reprimir al pueblo. Estuvimos en Tepic y nos platicaban los del sindicato de teleprepas, los maestros, dice, estamos en una situación difícil. Dice, estamos ayudando a enseñar a los jóvenes en las comunidades, pero de repente llega un joven y dice, me están ofreciendo 5,000 pesos por estar de halcón en una esquina. O llega el joven y dice, me están ofreciendo 20,000 pesos y me dan una escuadra para asesinar a 2 gentes. Eso es lo que está pasando en el país. ¿Y quién son los responsables? ¿Nosotros o el gobierno? El gobierno, camaradas. Nosotros lo único que hacemos es pagar nuestros impuestos, es trabajar. No pagamos poquito, 32% de impuestos sobre la renta. De cada 100 pesos de salario, 32 pesos se lleva el gobierno. Y todavía le sumas el IVA, 16%, y luego todavía le sumas lo que tienes que poner para la pensión. Prácticamente el gobierno se lleva todo tu dinero. ¿Y cuál es la respuesta? Privatización de la educación. Hoy la campaña criminal a los maestros, ¿ustedes creen que es para mejorar la calidad de la educación en el país? Chequen lo que modificaron los diputados de izquierda y de derecha. Le quitaron en el artículo 3 la gratuidad de la educación.
que fue un triunfo de la Revolución Mexicana. Dice la educación es laica, gratuita y obligatoria. Le quitaron todo eso y le pusieron educación de calidad. Términos tecnócratas, neoliberales, pero dicen ahora sí son autónomas las escuelas. ¿Cuál autonomía? Pues si te falta pintura para las paredes, muebles, agua, luz, lo que requiera, ahora hay que pagar los maestros con los alumnos y con los padres de familia. ¿A poco dijeron eso en la tele? Dice escuelas de tiempo completo, van a entrar a las 8 y salen a las 4, pero hay que darles de comer a los niños. Ya están armando sus empresas para poner las escuelas dentro, las cocinas económicas dentro de las escuelas. Si no tiene el niño para pagar o el padre para pagar la comida, te van a dar crédito. Si al final del ciclo no pagas, no hay boleta. Y entonces el que tenga dinero mandará a sus hijos a la escuela. Y a los maestros, ¿qué les hicieron? Los quitan del artículo 123 apartado B y los mandan a un régimen especial de trabajo. Por eso los maestros están luchando. Imagínense si los maestros no supieran sus derechos, pues entonces ¿qué tipo de educación nos van a dar a nuestros hijos? Ya están los maestros, todos los días, a pesar de que les mandan golpeadores como ayer, una diputada del PRI en el Distrito Federal manda golpeadores para agredir a los maestros que llegaron de varios estados. Ya están albergados también en el ESME. De repente dice el gobierno, ¿por qué les prestas las instalaciones a los maestros? Nos reclaman. Pues las instalaciones son de nosotros y se las prestamos a quien queramos, y los maestros son de la Junta Promotora para la nueva Central de Trabajadores, son hermanos de clase y los vamos a seguir apoyando, camaradas. Ayer platicábamos con unos del Seguro Social, dice, bueno, sigan en su lucha. Pues si también van por el Seguro Social, van por el ISSSTE. Los campesinos de la CNC aplaudiendo las reformas neoliberales y ya están privatizando el campo por todos lados. El agua la están privatizando. La iniciativa para vender las playas, para vender las fronteras. Y entonces al final, ¿a dónde nos vamos a ir nosotros, camaradas? Se están trayendo por todos lados chinos, coreanos, japoneses a hacer nuestro trabajo. ¿A dónde nos quieren mandar? Nos quieren mandar a cultivar las tierras a Estados Unidos por temporada, hacer el trabajo que ellos no quieren hacer y saquear nuestra nación porque es rica en petróleo, es rica en agua, biodiversidad, tenemos los mejores climas de todo el mundo, por eso quieren nuestra nación. A eso los estamos invitando a reflexionar y decimos, tenemos tiempo. Sí, pero tenemos muy poco tiempo para construir este gran referente. Y estamos con los sindicatos, con los trabajadores, pero también estamos con la sociedad civil, donde todos somos trabajadores. Estén o no estén en un sindicato, tienen cavidad en esta nueva central, porque todos somos trabajadores del campo, de la ciudad, del aire y del mar. Ese es el proyecto de esta nueva central de trabajadores, pero que no sea una central solamente de dirigentes, que sea de bases. Por eso aquí les planteamos a los sindicatos del Frente Potosino que discutan estos temas con sus bases. Si no hacemos que los trabajadores se concienticen de lo que debe de ser para defender al sindicato, de la solidaridad que deben demostrar a otros movimientos de lucha, si no alcanzamos a que los trabajadores se concienticen de cuál debe de ser la posición frente al gobierno, frente al patrón, entonces van a continuar desmantelando a los sindicatos democráticos independientes. Esa es la propuesta que les traemos de esta Junta Nacional Promotora hacia la construcción de una central independiente de patrones, de partidos. No somos un botín de ningún partido político y ni de ningún gobierno, porque solamente así vamos a poder avanzar.
¡Que viva la unidad de los trabajadores! ¡Viva! ¡Que viva el Frente Potosino! ¡Viva! Muchas gracias, camaradas. ¡Unidad! ¡Unidad!